Yo quisiera empezar, A ver. porque dicen que infancia es destino. Eso dice, yo no sé si sea cierto, y creo que hay heridas de infancia. Y tú, por ejemplo, no tienes una figura paterna, no tuviste un papá. ¿No lo conociste? No lo conocí, no lo conocí. Bueno, tuve una figura paterna en Ernesto, por ejemplo, Sí. en Ernesto Alonso, pero eso ya fue más grande de Eso edad, más grande, ¿no? pero tú a tu papá Mi mamá, no lo conociste. mi mamá era mi papá y mi mamá, así que no lo conocí, ni tuve una figura así como tal paterna. Era mi mamá. Y aparte, hijo único. Hijo, bueno, único así tan único no, porque mi mamá tuvo otros 4 chavos, ¿no? Con sus relaciones, así que no era único. Pero sí único en el amor que yo le tenía a mi mamá y cómo la perseguía, ¿no? Como un perrito. Oye, ¿y en qué colonia vivías cuando eras chavito? Desde que tengo memoria empecé en la Pensador Mexicano, después pasé a la Moctezuma, después pasé a la Jardín Balbuena. Por el aeropuerto todas, ¿no? El Pensador Mexicano Sí. es un cerro que está enfrente del aeropuerto, donde se hacen las batallas de Puebla, Sí. de nosotros contra los franceses. Sí. Y digo nosotros primero porque nos la pelaron, ¿no? Pero Afortunadamente. esa es la colonia, sí. Ajá. Y luego, y todo por el rumbo del aeropuerto. Sí. Sí, la Jardín Balbuena también está rumbo al aeropuerto. La Moctezuma, pues también. Sí. Oye, y veo que tu infancia la pasaste mucho tiempo acompañando a tu mami en el reclusorio. ¿En qué reclusorios trabajaba tu mamá? Pues el único mixto que había en el país, ¿no? Que era Lecumberri. El Palacio Negro de Lecumberri. Exacto. El mero mero. ¿Y si era tan negro? Pues no conmigo, ¿eh? La verdad que mi abuela también era celadora, nada más que mi abuela tenía un cargo, un rango más alto y ella metió a mi mamá a trabajar ahí, ¿no? Entonces una era sargento y mi mamá era cabo al principio, después subió más rápido. Pero sí, me tocó estar ahí, dormir ahí, conocer reos, conocer reas. ¿Sí se dice bien? ¿Reas o presas femeninas? Y Internas, ¿no? Creo que les llaman internas. Ajá. Y me tocó conocer personas interesantes, otras más medio temibles, ¿no? Medio misteriosas, callados, otros muy jugadores. Yo como estaba muy chavito, pues me cargaban para acá, me cargaban para allá. Los mismos reclusos. Sí, y como se llevaban bien con mi mamá, pues sí, me cuidaban de alguna forma, ¿no? Oye, y tú entrabas a las celdas y... Bueno, más bien yo convivía con ellos en el comedor, Ok. ¿no? O el desayunador, o la hora de cenar y eso. Tanto como ir a una celda no me lo permitían. O sea, no había manera. Y aparte tu mamá entiendo que trabajaba turnos de 48 horas, ¿es correcto? Sí, 24 por 48. Ha de haber Esa- sido un trabajo muy pesado, ¿no? Sí, yo la veía muy nerviosa, a veces muy tensa, agresiva, a veces muy triste. Se llegó a encariñar con muchas de las reclusas. Llegué a ver algunos pleitos, ¿no? De alguna chava que se sacaba de onda y se quería matar o algo así, se quería cortar, conseguían un vidrio o algo. Entonces mi mamá, mi abuela, sus compañeros tenían que intervenir para salvarla de sí misma, ¿no? Sí, llegué a ver algunos rollos así. Oye, Fueron muchos años. y también con hombres convivías, con señores que Sí. estaban ahí, y por delitos Ahí aprendí de todo ajedrez, tipo. por ejemplo. ¿Perdón? Ahí aprendí ajedrez. Bueno, me tocó un cuate que era un maestro de karate y había matado a su mujer y al amante de su mujer a golpes. Y por eso estaba ahí. Entonces era un buen señor, yo me acuerdo. Y me enseñó a jugar ajedrez, las damas chinas, detalles. Y me llegó a contar cosillas, ¿no? Por ahí, que no quiero ir tan profundo porque no tengo ningún derecho.
Pero bueno, el señor no Era un sabemos, delincuente, catalogado como un delincuente por haber matado. pero no sabemos quién es, ni vas a decir tú quién es, a lo mejor. No. Eh, ¿Te hace madurar más el haber estado en un ambiente pues, hostil? Digo, porque no era precisamente el mundo de Plaza Sésamo, ¿no? Yo no sé si madurar, sino o te hace valiente, ¿no? Porque te forma un carácter de alguna manera. Entonces ya en la calle, pues como que vas aplicando eso poco a poco, ¿no? De ser una persona temerosa, de ser un chavo. Hubo alguna edad de mi vida donde se me abusó bastante y obviamente yo era un chavo acomplejado, allá en la esquina, metido, con miedo, no quería hablar, no quería esto. ¿A qué edad fue eso, Lalo? Pues de los 8 a los 12 años más o menos, ¿no? Entonces, ya estar, por ejemplo, en esto de haber estado dentro de una cárcel, después de haber trabajado en la calle con mis cuates de la colonia, conocer amigos como Hugo, como Fernando de ahí de la Jardín Balbuena, pues eran chavos que trabajaban, eran dueños de una tortillería, yo trabajaba en la tortillería con ellos. Pues vivir la calle te da una madurez, algunas veces negativa, otras veces positiva, ¿no? Robar nunca se me dio porque mi mamá era muy estricta en eso, respecto a lo que no te pertenece, y pues era la típica mamá que si tú tomabas un quinto que no era tuyo, pues te ponía la mano en la plancha de la estufa, ¿no? Órale, güey. Si pensaban que tú habías agarrado algo que no te pertenecía. Sobre todo cuando vivíamos en casa de su esposo, ¿no? Ya el último esposo que ella tuvo. ¿Ah, sí? ¿Y te quemó a ti alguna vez, así? Sí, güey, pero un hermano mío mintió y me echó la culpa a mí de unos centavillos que se había agarrado. Y dice mi mamá que en esa época yo era sonámbulo. Ajá. Entonces a mí se me quedó tanto el pedo de la moneda esa que yo me salí en la noche y me bajé a sentar a la mesa a decir que yo no había tomado el dinero y estaba dormido. ¿Y te quemó tu mamá con la plancha? Sí, me agarró la mano y porque Ramón le dijo que... Un saludo a Ramón, que ya lo encontré. Qué buen pedo. ¿Cuál es? Bueno, un saludo a Ramón, que ya lo encontré. Tú te la chingaste, güey. Ramón es tu hermano. Ramón es medio hermano. O sea, ¿y lo habías perdido o qué? Sí, pues bueno, cada quien agarró su destino, ¿no? Ajá. A Ramón lo querían muchísimo mi abuela y mi mamá. A Ramón mi abuela le dejó la casa de mi abuela, que le había dado, pues, en esa época el gobierno. Ajá. A los trabajadores del gobierno les habían dado unas casas por allá por la Cabeza de Juárez. Ajá. Y bueno, ese güey fue... Y ya lo encontraste. Ya hemos platicado bastante. Es agradable encontrar a alguien que compartió tu infancia desde entonces, ¿no? Porque sabe cosas que yo ni me acordaba y es agradable volver a estar en contacto con él. ¿Qué fuiste descubriendo en esa infancia ahora que te encontraste con Ramón? ¿Qué te recordó que habías olvidado? ¿Ramón? Sí, ¿qué te recordó? Pues él sí era bravo, es un cuate que... Al trompo. Buenísimo para los madrazos, ¿no? Y es un chavo que mi padrastro lo metió al ejército, estuvo varios años en el ejército y luego desertó y vino muy cambiado. Un chavo que de sonreír, de ser guapísimo, porque Ramón era muy guapo, es el que se bajaba todas las chavitas, y pues regresó un chavo muy duro, muy crudo, con problemas de... no está en mí decirlo, pero sabes que dentro del ejército también hay
problemas de drogadicción y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Ramón venía muy afectado. E incorporarlo a la sociedad fue muy difícil. Entonces mi abuela por eso lo apapachó. Lo apapachó. Lo protegió. Y lo trataron muy bien mi mamá y mi abuela, ¿no? Entonces yo estaba celoso y encabronado todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, es entendible también, ¿no? Sí. Sí. ¿Eres celoso? ¿Yo? Sí. Depende. ¿Pero celoso de qué? Por ejemplo, en el amor. En el amor, por ejemplo. En el amor no soy celoso. Era celoso cuando estaba muy joven, ¿no? No sabía lo que era el amor, no sabía lo que era estar con una chava. Y cuando empiezan a suceder ese tipo de cosas, tú crees que esa persona te pertenece, ¿no? O está llevando algo de tu vida, de tu corazón, claro, de tu carne, de tu sentimiento. Y sí te vuelves un poco celoso de que esa persona pueda darle ese amor y ese cariño a otra, ¿no? En este caso a otro hombre, ¿no? Pero después en la vida vas entendiendo las circunstancias, ¿no? Quién sí, quién no, quién de verdad tomas en serio, quién de verdad te deja una huella. A veces te enamoras. ¿Qué quieres? ¿De la maestra? ¿No? Sí. Como alumno, te quedas embobado con la maestra. ¿Por qué? Porque es una figura casi materna, es la mitad de tu casa, el tiempo que pasas con esa persona. Sí. Y pues los regaños son regaños muy, muy cariñosos, muy claro, lindos. Entonces, te puedes enamorar de tu maestra, ¿no? Por ejemplo. Déjame hacer una pequeña pausa, conversar, regreso con dos temas. ¿Cómo le cambia la vida con el fútbol americano? Y también, aunque me lo vaya a negar,